¿Cómo están, queridos estudiantes? Espero que todos se encuentren bien. Para esta semana 35 vamos a desarrollar las actividades de Aprendo en Casa de acuerdo a la programación de la web. El tema que se está desarrollando esta semana es gestionamos residuos sólidos. Vamos a desarrollar las actividades de día 3. Pero antes de desarrollar las actividades, vamos a ver las clasificaciones que tiene el poliedro. Se clasifican en dos grandes grupos, que vendría a ser poliedros regulares y poliedros irregulares. Dentro de los poliedros regulares podemos encontrar solo 5 poliedros regulares, que viene a ser tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro y cosaedro. ¿Y qué es un poliedro regular? Poliedro regular es aquel que todas sus caras son polígonos regulares iguales. Sus aristas también son todas iguales. Es decir, por ejemplo, en el tetraedro tiene 4 caras y sus 4 caras son del mismo tamaño. En el cubo, por ejemplo, 6 caras y sus 6 caras son del mismo tamaño. Ustedes han podido observar cuando han construido sus cubos con el módulo Sonove que todas sus caras tenían el mismo tamaño. Muy bien. Dentro de los poliedros irregulares podemos encontrar prismas y pirámides. ¿Y qué es un prisma? Un prisma es un poliedro cuya superficie está formado por dos caras iguales y paralelas llamadas base. Recuerden, por ejemplo, acá lo que están observando, esta cara es igual a esta y están de forma paralela y se llaman bases, ¿ya? Y por caras laterales tantas como lados tiene la base. Es decir, por ejemplo, si en la base encontramos 4 lados, entonces hay 4 caras laterales. Si en la base, por ejemplo, encontramos 3 lados, hay 3 caras laterales. Eso es lo que nos quiere decir. Eso serían sus características del prisma. Muy bien. También encontramos pirámides, que vamos a ver en otro momento, en otra oportunidad. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar la primera situación. Reconocemos los elementos del prisma y del cilindro en objetos reutilizados. Muy bien, situación 1. Dibuja la forma geométrica de los objetos reales representados. Indica el nombre del prisma según su base y señala sus elementos. Completa los datos de la tabla. Muy bien. Lo primero entonces que tenemos que hacer es graficar, ¿no? Representarlo mediante gráfica este objeto. Más o menos quedaría de esta forma. Ahora, lo que tenemos que indicar es qué tipo de prisma es, pero ello vamos a indicar según su base. Esta base es de forma rectangular, es por ello que le voy a llamar prisma rectangular. Ajá. Profesor, entonces, si el prisma, su base fuese de forma triangular, ¿se llamaría prisma triangular? Claro que sí. Si la base fuese de forma pentagonal, ¿se llamaría prisma pentagonal? Claro que sí. De esa misma forma, ubicamos sus nombres de cada prisma. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es contabilizar los vértices. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vértices. Vamos apuntando por acá y por este lado también vamos apuntando que este puntito amarillo significa vértice. Muy bien. Ahora lo que estoy señalando con el color rojo se llama arista. Ya recuerden, arista. En este caso, para ser más exacto, arista lateral. Tenemos 4 aristas laterales, apuntamos por este otro lado, 4 aristas laterales y ahora lo que estoy señalando con el color azul se llaman arista básica. ¿Ya? Ahora tenemos 4, 5, 6, 7, 8. 8 aristas básicas. Muy bien, 8 aristas básicas más 4 aristas laterales, en total tenemos 12 aristas. Muy bien, tenemos 12 aristas. Ahora lo que vamos a contabilizar son sus caras.
Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con la cara posterior que no se está observando bien. Entonces tenemos 6 caras en total. Muy bien. Ahora lo que vamos a señalar son las caras laterales. Las caras laterales serían lo que hemos enumerado con el número 1, esta cara frontal, la cara, la que hemos enumerado con el número 3, con el número 5 y con el número 6. Esas caras vendrían a ser las caras laterales. Y profesor, esta cara que hemos enumerado con el número 2 y esta cara que hemos enumerado con el número 4, ¿cómo se llaman? Se llaman bases. ¿Ya? Muy bien. Esas caras también podemos llamarlo como bases. Muy bien. Entonces, lo que solamente nos estaría faltando es la altura. ¿Ya? Esta de acá que estamos señalando es la altura. Muy bien. Muy bien, pasamos al siguiente objeto. De forma gráfica representaríamos más o menos de esta forma, pero recuerden que las bases deben estar de forma paralela. Por ejemplo, esta base, vamos a suponer que es la base, pero ¿con quién estaría paralelo? Con nadie, ¿no? Es por ello que esta figura vamos a ponerlo de esta forma, vamos a cambiar de sentido, de posición. ¿Para qué? Porque ahora sí podemos decir que esta es la base. ¿Por qué? Porque este triángulo está paralelo a esta otra y estas serían bases. Recuerden que otra característica es que estas bases deben ser deben ser congruentes. Muy bien. Ahora sí, señalemos. Entonces, este prisma se llamaría prisma triangular. Muy bien. ¿Por qué? Porque su base es triangular. Muy bien. Esta que estamos señalando sería base. Esta que estoy señalando sería cara lateral. Dos bases, esta y esta otra, serían dos. Tres caras laterales, una, dos, y esta cara frontal sería tres. 3 más 2, 5 caras. En total tenemos 5 caras. Muy bien. Esta que estamos señalando, como hemos visto en el prisma anterior, se llama arista lateral, y esta otra se llamaría arista básica. A ver, contemos cuántas aristas básicas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 aristas básicas. Y laterales, 1, 2 y con esta 3. 3 más 6 serían 9 aristas en total. Ahí está. Estamos apuntando entonces en nuestra tabla. Este vendría a ser la altura. Muy bien, ahora vamos a contabilizar los vértices. Bien, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vértices. Muy bien. Apuntemos entonces, tenemos 6 vértices. Muy bien. En este caso nos están pidiendo elegir un objeto. En este caso yo he elegido este objeto y voy a representarlo mediante gráfica. Muy bien, más o menos quedaría de esta forma. Ahora, lo que tengo que señalar son sus elementos, ¿no es cierto? Pero antes de ello, recuerda que esta base es de forma hexagonal. Es por ello que le voy a llamar prisma hexagonal. Muy bien, como les había comentado, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Ahora sí, esta que estamos señalando, esta cara frontal, se llamaría cara lateral. Muy bien. ¿Cuántas caras laterales tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras laterales. Más las dos bases, más las dos caras de la base, vendrían a ser 8 caras. Muy bien. Ahora vamos a contabilizar los vértices. ¿Cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 vértices. Muy bien, apuntemos entonces en nuestra tabla 12 vértices. Muy bien.
Ahora lo que vamos a contar son las aristas. Esta que estamos señalando, recuerda que es arista lateral. ¿Cuántas aristas laterales tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aristas laterales. Y básicas, en esta base hay 6 y en otra base hay 6. Es decir, 6 más 6 son 12, más 6 caras, más 6 aristas laterales vendrían a ser 18 aristas. Muy bien, 18 aristas en total de este prisma hexagonal. ¿Qué falta? Está faltando la altura. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la segunda situación. Dibuja el cuerpo geométrico que representa a cada objeto en la imagen. Indica su nombre y señala sus elementos. A estos dos objetos yo voy a representar con una sola gráfica, que sería esta. Recuerda que ya no estamos en prismas, sino en cilindros. Recuerda que esto se llama cilindro, ¿ya? Muy bien. Vamos a identificar sus elementos. Este vendría a ser la altura. Esta que estamos señalando sería generatriz. Esta vendría a ser la base. Con esta otra, las dos se llamarían bases. Muy bien. Esta que estamos señalando con el color rojo se llama radio. Y representamos con una R minúscula. Muy bien. Ahora sí, contestemos la pregunta. ¿Qué forma tiene sus bases de este cilindro? Sus bases tienen de forma circular. Muy bien, excelente. Contestemos siguiente pregunta. Imagina que le quitas la etiqueta a la lata de leche o la de atún. ¿Qué forma geométrica tiene la etiqueta? Justifica tu respuesta. Muy bien, vamos a suponer que le quitamos la etiqueta. Este experimento ustedes pueden hacer en casa para comprobar qué forma tiene la etiqueta. Muy bien, nosotros vamos a hacer lo propio acá. Le estamos quitando la etiqueta y estaría quedando de forma rectangular. Entonces contestemos la pregunta. Tiene la forma rectangular la etiqueta. Muy bien. Situación 3. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? La proposición 1. El número de caras laterales es igual al número de lados de la base de prisma. Muy bien, esta parte hemos enfatizado antes de iniciar con las actividades, pero vamos a repasar brevemente. Muy bien. Les decía que si tenía 4 lados en la base, entonces tenía 4 caras laterales. Por ejemplo, vamos a contar 1, 2, 3 y 4 caras laterales. Muy bien. Y si tuviera, por ejemplo, 3 lados en la base, 1, 2 y 3, ¿tendrá 3 caras laterales? Claro que sí. Vamos a contar 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora estamos comprobando que sí es verdadera la primera, ¿no es cierto? Muy bien. Marcamos entonces la segunda. Las bases del prisma hexagonal están conformadas por 2 polígonos congruentes de 6 lados. Observemos, ya habíamos observado, pero observemos de nuevo. Las dos bases, ¿tienen 6 lados? Sí, tienen 6 lados. Mira, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Serán congruentes? Es decir, ¿son del mismo tamaño? Claro que sí, son del mismo tamaño. Entonces, la proposición es verdadera. Muy bien. Un prisma triangular tiene el mismo número de caras que de vértices. Un prisma triangular tiene el mismo número de caras que de vértices. Vamos a contabilizar. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. ¿Tendrá
el mismo número de, es decir, tendrá 6 caras. Recuerda que tenía 5 caras. Contabilicemos. 1, 2, con estas, las dos bases serían 2, más 3 caras laterales serían 5. Entonces no concuerda, ¿no? Debería tener 6 caras, pero solo tiene 5. Entonces, la tercera sería falsa. Pasamos al cuarto. Un cilindro puede ser generado por la rotación de un rectángulo que tiene como eje a uno de sus lados. Vamos a observar. Un rectángulo sería generado como eje a uno de sus lados. Claro que sí. Si le rotamos, por ejemplo, a esta etiqueta de forma rectangular, le vamos a envolver. ¿Y qué generaría? Un cilindro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces la última es verdadera. Muy bien, entonces, ¿qué alternativa estaríamos marcando? La alternativa, a ver, nos ha salido verdadero, verdadero, falso y verdadero. A ver, ¿cuál concuerda? ¿Cuáles son verdaderas? Ajá, la B sería la respuesta correcta. Muy bien, correcto. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.